Y ahora lo decíamos, el invierno ya llegó, las lluvias ya empezaron a abrazarnos. Correcto. Vienen las gripes, las enfermedades respiratorias. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro querido doctor Carlos Estrada, neumólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Y creo que la introducción la hizo Joaquín, ahora que conversaba del tema de que los niños están resfriando. Es casi un tema familiar, diría yo, no tanto solo cada persona, sino verlo como en familia. Abuelito, mamá, papá, los niños y obviamente protegernos todos, que ese es como el mensaje más lindo que queremos dejar hoy, cómo protegernos, cómo cuidarnos en esta época que ya está lloviendo. Llegan las lluvias y se dispara todo, que es como que los virus estaban guardados y que salen de la tierra, sí, más o menos. ¿Cómo es esto? Me decía una paciente, es que parece como que estuvieran en una bolsita y de pronto los soltaron como una piñata, ¿verdad? Ajá. Realmente es la suma de 3 factores. Sencillo, la lluvia como tal, porque a veces salimos a trabajo, a la escuela, al colegio, y me mojé. El hecho de cambio de temperatura en el cuerpo puede favorecer que yo me pueda resfriar. Segundo, algo muy interesante, el bochorno, la humedad que hemos manejado en este último mes, favorece que mucho paciente alérgico esté más propenso a una gripe. Y lo más importante, los virus, que los hemos conocido un poco más agresivamente en los últimos años, los virus siempre se van a comportar en la comunidad, van a estar ahí. Pero tenemos ciertos picos. Por ejemplo, en Costa Rica ya está empezando lo que llamamos el pico respiratorio, especialmente el virus de influenza. Y por eso es muy importante no tenerle miedo, pero sí protegernos. O sea, saber que viene un enemigo, saber que puede pasar que me resfríe, no verlo como algo malo, pero no es normal que una persona viniera ya un poco con síntomas, con tos, con flema y tenga una gripe que se complique. Eso es lo que no queremos que suceda y evitarlo en la medida de lo posible. Bueno, la semana pasada tuvimos como parte de las noticias 7,000 casos de influenza allá, que es bastante. Eso, interesante, este año ha sido un poco curioso a nivel mundial porque ustedes recordarán que influenza es un virus que siempre ha existido, o sea, no es como coronavirus que tuvimos un pico fuerte y luego va bajando. Influenza siempre está y es estacional. Cuando uno dice estacional, en Costa Rica cuesta explicarlo porque nosotros no tenemos un invierno, un verano, tenemos siempre lluvia, cambio de temperatura, pero es interesante que sí tiene que ver con la época más o menos de mitad de año donde vemos el pico en Costa Rica, pero nos influencia mucho el pico de Estados Unidos. Para darles un detalle, este año fue un poco atípico, ellos tuvieron un pico en diciembre, enero y se ha mantenido un poco esa cantidad de virus, los turistas pueden traerlo en los vuelos, las personas que tienen la bendición de viajar también pueden exponerse, entonces este año ha sido un poco diferente y lo vemos porque ya mucha gente anda resfriada. El virus que da en Estados Unidos es el mismo que nos da en Costa Rica. Interesante pregunta, Vicky, porque una de las peculiaridades... ¿O es un virus gringo, extranjero, norteamericano? Yo te diría que es un virus que ya cambió, porque influenza, si tiene algo que es interesante como mecanismo, digamos, para atacarnos, es que cambia. Es lo que llamamos en medicina mutaciones, va mutando, va cambiando. Entonces sí, el virus que los norteamericanos, Canadá, Estados Unidos, Europa, se exponen es tal vez diferente al que nosotros vemos ahora, porque ya tiene más tiempo de estar evolucionando y recordemos que por historia, este virus se transmite también por aves y las aves hacen que se mueva mucho más el virus, entonces la posibilidad de que una persona que se exponga al virus de influenza ahora, se exponga a un virus más agresivo, pues sí es real. ¿Por qué? Porque tenemos un virus que ya aprendió un poco de los cambios, de cómo el humano se va comportando y por eso la idea es tratar de llegar antes. Yo siempre digo que la medicina del siglo XXI no es llegar cuando tengo la gripe, sino tratar de llegar antes y algo tan sencillo como usar un paraguas, cubrirnos el cuello, yo siempre lo digo con el tema de la bufanda, la bandana. Es algo sencillo que nos podría evitar ese cambio de temperatura, el hecho de mojarme, exponerme a un frío más extremo y también, como vamos a ver en muchos sitios, por ejemplo en familias, en guarderías, o como lo mencionaban ahora ustedes temprano, el hecho de que tal vez van a la escuela, se resfría uno de los niños y ya toda la escuela o toda la clase está enferma, es tomar esas precauciones y obviamente identificar al paciente más susceptible para darle un tratamiento preventivo. Ahora, ¿cómo hacemos para protegernos? La vacuna ya está disponible. Sí, eso era un comercial que estábamos conversando ahora. Y yo creo que es importante saber que existen medidas ya conocidas y no es de este año ni es algo que cambió, sino que ya lo tenemos. La vacuna de influenza es una buena estrategia. Yo siempre hago el pequeño comercial en pacientes alérgicos, asmáticos, riníticos, dermatitis, cualquier tipo de alergia que no han estado estables, siempre hacer la consulta con su médico de cabecera antes de colocar la vacuna para que no haya alguna reacción o demás. Pero realmente es una vacuna que nos sirve para esa protección. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Nos da como un entrenamiento, como cuando uno quiere aprender a manejar un carro y dice, voy a ir a unas clasecitas para entender cómo se pasan las marchas. Okay. Eso es lo que hace el cuerpo con la vacuna y entiende un poco mejor cómo defenderse del virus. Esto lo explico, Vicky, porque a veces, haciendo el ejemplo del carro que aprendo a manejar, mucha gente me dice, doctor, pero es que yo me vacuné, igual me dio virus, igual me resfrié, igual me dio influenza. La vacuna no evita que yo me enferme. La vacuna lo que hace es que me entrena mejor
y tengo mejor capacidad de respuesta. Entonces, si yo tengo una persona que iba a clases de manejo, si un día salió a la autopista y le salió la calle mojada y pasó algo y pudo frenar, es porque sabía hacerlo. Es lo que le da la vacuna a un paciente. Entonces, esto es importante porque a veces mucha gente se desilusiona o dice, no, ¿para qué me voy a vacunar si igual me dio? No, yo creo que es importante ver la protección. Vacuna es una estrategia. Hay otra muy interesante que le hemos conversado también, que son los prebióticos. Más allá de una dieta adecuada, ejercicio y demás, hay algunos medicamentos que eso sí, con la guía de su médico, es importante poderlos indicar antes de una gripe. Esto es importante tenerlo antes de un momento de síntomas y obviamente en un paciente susceptible, que aquí quiero hablar de los asmáticos, los riníticos, que en Costa Rica tenemos muchos, sé que muchos me están escuchando y dicen, doctor, ya empecé con la garganta que me duele, nariz tapada, ya me agarró la tos. En ese paciente, si me está escuchando, recordarle que este es el mes para empezar a protegerlo, no dentro de un mes, porque ya en julio va a llover mucho más, va a estar más húmedo y la posibilidad de exponernos a un virus, lo dijiste ahora, es cada vez mayor. Ya hay casos en Costa Rica, vamos a tener muchos más. A mí no me preocupa, no me asusta, me interesa más protegernos para poder estar bien. ¿Cuál es la diferencia entre una gripe y la influenza? Bueno, o un resfriado. Sí, eso es interesante. Eso, para explicarles un poco la historia, la palabra es más, digamos, en inglés, lo que llamamos la gripe. Gripe es tos, congestión alrededor de un virus respiratorio que puede variar. En algunos pacientes ni siquiera se dan cuenta, nada más se sienten como cansados. Y el síndrome de influenza, que es interesante, se describió a propósito del virus de influenza, es una persona un poco más grave, que está encamada, que tiene mucha fiebre, que inclusive puede estar con mucha tos, puede tener flema. En general en Estados Unidos, en Europa, en países donde se habla inglés, se usa el síndrome de influenza para hablar como de esa gripe fuerte. Voy a hacer la diferencia como a la tica, sería el resfrío común y la gripe. Es lo que usamos nosotros como diferencia. Entonces la gripe sería la influenza. Correcto. Ese es como a la tica sería cuando una persona dice, no, me resfrié, fue nada. Pero cuando dice, me dio gripe, es como, ya me encamé, me sentí mal, estuve deshidratado, tuve que dejar de trabajar. Esa sería como la versión en español, pero para efectos prácticos es el mismo concepto. Es un virus que genera una interacción con cualquier persona. Y recordemos que los síntomas, esto es muy interesante, los síntomas usualmente no los da el virus. Es como una paradoja curiosa. Uno dice, pero ¿cómo? Si me dio influenza, tuve síntomas. No, los síntomas son del cuerpo que se defiende. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona que esté escuchándome que tuvo a alguien cercano que tuvo una gripe. Si estuvo en contacto, ese virus puede estar multiplicándose en este momento, un par de días. Esa es la fase de incubación. Y cuando se dan los síntomas es cuando el cuerpo reacciona. Cuando vemos fiebre para defenderse, cuando vemos flema, inclusive para, digamos, atacar la zona que está inflamada. Y muchas de las respuestas que vemos en el paciente son secundarias a la inflamación del cuerpo, no tanto por el virus. Esto es muy interesante porque son poquitos los casos donde vemos infección ya formal por el virus. Y muchos de nosotros en estos meses vamos a tener contacto directo o indirecto y puede ser que notemos algo, un bloqueo de nariz, congestión, flema. Entonces esos síntomas es lo que uno trata de apagar. Y aquí hago una aclaración porque a nuestros abuelos nos decían, aguántese el virus, aguántese la gripe, porque la verdad es que tomando agua aguantamos. Yo creo que ya en el siglo XXI tenemos muchas herramientas para no dejar evolucionar y especialmente porque hemos visto que estos virus, como van cambiando, cada vez más dejan pacientes con síntomas. Por ejemplo, tienen una gripe y 2 semanas después siguen tosiendo, les falta el aire o en algunos casos puede darse una crisis de asma. Entonces la idea es no dejar que evolucione. Es un consejo que doy. Ojalá buscar atención rápida, no dejar que una tos se complique y como norma una gripe no dura más de una semana, sea por cualquier virus que sea, no dura más de una semana, o sea que yo en una semana tengo que estar como estamos vos y yo hablando, tranquilo. O sea, bien. ¿Y bien. qué pasa si alguien sigue teniendo fiebre, si no para de toser? Claro. ¿Qué podría estar pasando? Sí, una pista que lo acabas de decir es la fiebre. La fiebre usualmente uno la ve que continúa cuando hay sinusitis. Sinusitis ya es una infección donde usualmente hay bacterias de por medio. Uno de los virus que más hace sinusitis postgripe es precisamente el virus de influenza. Por eso hacemos como una advertencia en este sentido. Si yo tengo una persona que después de una semana no se le quita la fiebre, tiene mucho dolor de cabeza, usualmente es porque influenza generó ese cambio y hay bacterias que están aprovechando y dan la sinusitis. Y lo otro es la presencia de tos. La tos es la que usualmente más molesta, es la que personalmente más veo en consulta, porque conozco pacientes que me dicen, doc, tuve una gripe hace 2 semanas y aquí estoy con la tos. Y he conocido pacientes por años también. He escuchado también esta frase, doctor, cuando te dicen, es que ya le va saliendo la gripe porque lo último que se quita es la tos. Sí, es ¿Cuánto un eso mito. es? Ajá, exacto. Realmente no. Yo diría que más bien cuando yo termino el periodo de 5 días de inflamación, que es lo usual, promedio, yo debería estar perfecto, sin tos, sin flema, sin molestia en la garganta, especialmente sin falta de aire, porque algunos pacientes también ven que les falta el aire.
Entonces no es normal. Inclusive, te cuento algo, 6 de cada 10 asmáticos que conocemos por primera vez, que a veces no sabían que eran asmáticos, se conocen después de una gripe. O sea, que es lo usual que vemos tal vez en un servicio de emergencias. Voy a hacer la aclaración, tal vez en mi caso yo los veo un poco después. ¿Por qué? Porque usualmente van primero a su médico de cabecera, van a un servicio de emergencias y ya cuando pasan un par de meses y dicen, no estoy bien, es donde tal vez entra el neumólogo, en el sentido de, ¿qué pasó? Pero lo importante es hacer una atención rápida, o sea, que podamos corregir y si no vemos una buena evolución, que es un consejo lindo, en una semana, no quedarnos ahí, no esperar, como decías ahora, que la tos se va a ir en unos meses. Eso, a veces dicen. Eso no pasa. Es que la tos es lo último que sale. No, y menos un comercial lindo. En este momento que tenemos la humedad subiendo a 80, 90%, en algunos lugares del país inclusive más, mucho cuidado porque una nariz que se inflamó queda inflamada. Algo similar a lo que tal vez aprendimos con coronavirus, del paciente que decía, ya no me quedó el olfato igual. Y obviamente lo aprendimos como algo que el virus atacaba el nervio y demás, pero en una gripe común puede pasar. Y si sucede, es importante llegar temprano y corregirlo. ¿Cómo sé que solo tengo influenza y no tengo influenza y COVID? ¿Puede dar? ¿Se puede mezclar? Sí, claro. Aquí tal vez un detalle, lo ideal siempre es abordar al paciente por los síntomas, corregirlo. En algunos casos podemos hacer paneles que son, algunos pues, se pueden hacer en sangre, otros son tal vez ya como un poco más incómodos con el hisopado, que mucha gente le tenía miedo en la pandemia, que era incómodo. Yo me lo hice como 7 veces. Ese palito que se introduce en la nariz permite identificar cuál es el virus. Te soy honesto, en la práctica real nuestra no es tan importante a veces identificarlo. Suena curioso que lo diga porque uno dice, pero doctor, yo tengo que saber si fue influenza o fue COVID. Sí puede ser importante si yo tengo un paciente que está enfermando gravemente, por ejemplo en un hospital. Cuando tuvimos la pandemia era importantísimo para hacer como en la búsqueda de casos, pero ya para un paciente en la vida usual, actual, lo importante es corregir los síntomas y si tuvieran la oportunidad, porque a veces son pruebas costosas y que tal vez no son, digamos, no nos van a cambiar el tratamiento, podrían hacer la prueba, pero así se podría saber. Es interesante porque yo podría tener hasta 2 virus simultáneos, eso no es imposible. También se puede mezclar con otras cosas. Por ejemplo, tuve una paciente la semana pasada que tuvo dengue y tuvo influenza. Entonces uno dice, pobrecita, porque estaba con las plaquetas que bajaban, con el decaimiento, deshidratada y además se resfrió. Es perfectamente posible, es un ser humano, puede combinar los dos. El dengue da por piquete. Correcto, el dengue es solo si me pica. Solo si me pica. Ese no es un virus, eso es importante. Sí es un virus, pero interesantemente se transmite por el mosquito, el famoso Aedes aegypti, que es un famoso... Pero, por ejemplo, si vos tuvieras dengue, no es que me va a dar dengue a mí. No, importante la pregunta, porque ve qué interesante, eso fue lo que me preguntó la mamá. Me dice, pero si mi hija está así, me lo puede pasar a mí. Bueno, sí le puede pasar la gripe, porque el virus respiratorio se transmite por secreciones, por la tos, pero el dengue no. El dengue se transmite por ese vector. El vector se llama el mosquito que puede estar transmitiendo, pero no va a ser de una persona a otra. Lo que tal vez llama la atención de este caso es que ella tenía las dos cosas juntas. Y por eso siempre en la medicina se dice no todo es blanco y negro. Yo puedo tener influenza, podría tener COVID. Ya por estadística COVID lo seguimos viendo, pero recordemos que no es el virus agresivo de hace 4 años, gracias a Dios. Pero siempre respetamos a la influenza, que es el que hemos conversado muchísimo ahorita porque influenza es un virus que sigue siendo la principal causa, insisto, de infecciones postvirales, o sea, sinusitis, neumonías, y también puede complicar a un paciente diabético, hipertenso, con factores de riesgo, le tenemos todavía más cuidado para que no se exponga. Ya hay preguntas por aquí, 5700915 y dice, ¿a qué edad le puedo poner a mi hijo la vacuna de la influenza? Tiene 3 años. Ya se puede colocar. Recordemos que esta estrategia de vacunación importante es una forma preventiva. Entonces, tal vez para personalizarlo, si yo tengo un niño, un adulto mayor, siempre lo ideal es que hagan la consulta médica. O sea, yo sé que la vacunación es una campaña linda, que tenemos inclusive la posibilidad de hacerlo a través de la seguridad social, a nivel particular se puede, pero hagan la consulta con su médico, porque me ha sucedido mucho que a veces me consultan, doctor, mira que he tenido al chiquitillo, digamos, este niño de 3 años, que anda como con mocos, como resfriado. ¿Lo puedo vacunar? Entonces, esa pregunta es muy sencilla, muy práctica, pero a veces puede evitar que un medicamento que es bueno, que la vacuna, pueda generar una reacción también en un paciente que pueda tener esa tendencia alérgica. Entonces, aprovecho la consulta para dar esa recomendación de si tengo un paciente que ha estado con alergia o tiene tal vez indicios que yo sospecho, mejor hacer la consulta preventiva y hacer esa valoración antes de colocar la vacuna. Otra pregunta, la descripción de la reacción de la vacuna de la influenza, ¿cuál sería? Muy interesante. Vamos a ver, primero recordemos que las vacunas son medicamentos. Entonces, como medicamentos podemos tener reacciones esperables o no esperables. Usualmente con las vacunas no son esperables, son cosas que pueden pasar al azar. O sea, no a todos les va a pasar, primero que todo.
Segundo, uno busca pacientes que tienen más perfil de riesgo para reacción, por ejemplo, los alérgicos. Y ahí puede ir desde una gama de reacciones en la piel, tal vez como picazón, brotes en la piel. Y la más importante de las reacciones alérgicas es una crisis de asma. Paradójicamente, hemos hablado acá que los virus son los que pueden dar crisis de asma. Pero en pacientes asmáticos, especialmente el asmático severo, no controlado, podría pasar. Entonces esto es importante si tal vez un paciente que me está escuchando que sabe que le pasó. Doctor, a mí me pusieron la vacuna y me apreté el pecho, me nebulizaron, tal vez no le dijeron que era una crisis de asma, pero si tuvo alguna reacción de este tipo, siempre hacer la consulta con su médico y recordarle que eso sucedió, porque no es algo malo, no tenemos que verlo así, pero así como tenemos pacientes que dicen, a mí un antibiótico me da reacción, tomamos esas medidas de precaución y hay otras estrategias para utilizar, pero con ese cuidado personal. Y muy importante, las vacunas son medicamentos, esto hay que recordarlo, son medicamentos que sirven, tienen su utilidad, y en el caso de influenza es una vacuna que sí evita eventos, se evita inclusive hasta neumonías, entonces no es algo despreciable, que lo dije ahora, influenza viene, va a estar ahí, entonces es una forma de protegernos muy, muy linda, pero también con ese cuidado. Otra pregunta que nos hacen al 5700915, vos también podés hacerla con toda confianza, es con respecto a las vacunas del COVID. ¿Se siguen poniendo? Muy buena pregunta. A nivel mundial, porque a mí me gusta dar el escenario completo, ya muchos de esos esfuerzos que se hicieron en un momento, tal vez en la emergencia que tuvimos, ya han ido bajando un poco. ¿Por qué? Porque el virus ya no es el mismo, ya no tenemos esa exposición, ya muchas personas se vacunaron, otros ya han tenido virus, que es una forma también de tener anticuerpos. Sí existen las vacunas, inclusive nuestro país ha hecho el esfuerzo para tener otras formas de vacuna más actualizadas, pero yo siempre digo que en este caso ya hay que buscar más la personalización. O sea, si yo tengo un paciente que ha estado estable, que tiene algún factor de riesgo para vacunación, igual hacer la consulta con su médico, buscar la vacunación. Si hay una campaña, por ejemplo, Seguridad Social tiene una campaña, igual hacer la consulta para colocarla. Pero en este momento, considerar también influenza, que lo hablábamos ahora antes de entrar al programa. A mí me llama mucho la atención que sí, tenemos la de COVID, que es un virus importante, lo conocimos, pero influenza es un virus que sigue existiendo, no desaparece, va a seguir estando con nosotros y es un virus que es muy importante desde el punto de vista de complicaciones respiratorias. Entonces, creo que las preguntas de COVID son importantes, son lindas y además hay que abordarlas. Existe esa posibilidad. Cada vez en el mundo se saca menos, ya casi no tenemos como ese arsenal de vacunas porque COVID no es un virus estacional. Esto es muy importante, como la influenza. Que la diferencia es, ustedes lo recuerdan, COVID empezó aquí en el país. Estábamos en ese marzo que todo el mundo decía todo estaba muy bien y de pronto en octubre fue un montón de casos. Esos se llaman virus por brotes, muchos casos. Luego baja. A la fecha, ustedes ven, ya cambió la dinámica. En cambio con influenza, desde el 2009, ven qué interesante, 2009, tal vez algunos lo recordarán, tuvimos una pandemia y si no la recuerdan bien, se la recuerdo con algo diferente. Fue la primera vez histórica que no tuvimos romería. Porque en ese año se dijo no vamos a tener romería por prevención, porque era precisamente en el pico de julio hacia octubre. Entonces es interesante porque mucha gente dice, 2009, eso fue hace más de 10 años, ya casi 20 años inclusive. Entonces, importante en tener claro que ese virus sigue estando y va cambiando en el tiempo, no para abajo, sino para más agresivo. Muy bien. Otra pregunta. Pamela, muchas gracias por tu mensaje y por escuchar Todo Bien aquí en Teletica Radio. Dice, hola, buenas tardes. El doctor habló de prebióticos para prevenir resfríos. ¿Qué son y cómo se toman? Sí, esta pregunta interesante porque a la par de toda una buena dieta, ejercicio, estilos de vida saludables, también tenemos medicamentos que, voy a explicarlo sencillo, son bacterias buenas que nos ayudan a evitar complicaciones en el pulmón o en la vía respiratoria. El ejemplo más lindo es diferente. Cuando yo tengo una persona que ha tenido diarrea, ya tenemos en la cultura nuestra, voy a comprarme un yogur, voy a tomarme algún probiótico. Son ya cosas populares que sabemos que después de una diarrea me quedé como con las bacterias malas o como que perdí las bacterias usuales de mi intestino. Como que se lavaron. Como que se lavó. Eso me decía un paciente, yo siento como que se me drenó todo lo bueno. En el pulmón lo hacemos al revés. Antes de que venga lo que sería más similar a una diarrea sería una gripe. Entonces, antes de una gripe, buscamos tener como soldados buenos. Y las bacterias viven en nuestra vía respiratoria. Algo que mucha gente no lo sabe, y es curioso para que lo recuerden, el ser humano tiene la boca más sucia del reino animal. Inclusive superamos en cantidad de bacterias a un cerdo, por ejemplo. Entonces, esto es interesante porque... La boca. Sí. Por eso cuando una persona tal vez tiene una herida por mordedura, que no es la idea de andar mordiendo a la gente, ¿verdad? Pero a veces pasa, digamos, en esas heridas hay que tomar muchas acciones con antibióticos y demás. Pero qué curioso, tenemos bacterias, siempre están ahí. ¿Qué hacen los prebióticos? Mejorar un poco ese perfil, tener bacterias tal vez un poco más activas, mejorar el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensas. Entonces es una estrategia muy linda, pero... siempre aclaro, los prebióticos son estrategias preventivas. Hace un par de horas me decía una paciente, doctor, entonces en este momento
con mi niña no lo puedo usar porque ella estaba ya con síntomas, con gripe. Le decía, no, mejor no, porque en este momento no le va a funcionar. Es antes de que lleguen. Y por eso este momento es muy lindo para motivar a todas las familias, inclusive a adultos, a buscar esa consulta, a buscar esa idea de tener un prebiótico, porque vienen meses, que no quiero ser negativo, pero son meses donde va a haber mucha gente resfriada. Y eso es importante, evitar tal vez ese contacto, pero también estar protegido. Otra pregunta, Jorleni, gracias por escuchar Todo Bien, te enviamos un abrazote y gracias por escribirnos a nuestro WhatsApp 5700915, así de fácil, vos también puedes hacer tu pregunta. ¿Las cápsulas de bacalao es bueno para subir defensas? Gracias y saludos. Interesante, gracias por la pregunta. Creo que ahí me hizo como un recordatorio de mi infancia, creo que todos tuvimos eso. Sí. Que le ponían a uno la cápsula, la reventaban en la cuchara, mi mamá ponía como jugo de naranja. Ajá. Para que supiera mejor. Mi mamá compraba el bacalao en botellita. En botella, a mí también me lo daban en botella. Y entonces ponía jugo de naranja, ponía el bacalao y sal. Así no me sabía tan bueno, así no me sabía tan pero feo, me sumo yo a la cara porque también? Sí, a mí me pasaba igual. Es más, si estaba escuchándome mi mamá, se lo agradezco montones, que de alguna forma le ponía algo que lo endulzara, Sí. porque sí era bastante fuerte. Había otra cosa también que es el carao, por si alguna persona también pero tuvo. eso lo tomaban con leche. Sí, con leche, y era para otras cosas, digamos, tenía otras funciones. Sí. Ahora, tal vez como estrategia, quiero aclararlo, digamos, en el siglo XXI, evidentemente en medicina tenemos medicamentos, tenemos sustancias que pueden funcionar como un tema preventivo, pero todo lo que es bacalao, utilizar inclusive jugo de limón, jengibre, puede ser un aliado adicional a una buena dieta, y también, muy importante, no es un medicamento en sí. Esto es importante recordarlo. Si yo tengo un paciente que es alérgico, rinítico, que ha tenido crisis de asma, no le va a sustituir un tratamiento. Pero muchos pacientes tal vez lo utilizan como un refuerzo, como un adicional. Se puede utilizar, pero tal vez dentro de una dieta. Inclusive lo acabas de decir, nuestras madres lo que hacían era mezclarlo tal vez con jugo de naranja, con cítricos. O sea, realmente es utilizar una dieta adecuada, y especialmente vitamina C. Se sabe que es un elemento que puede ayudar a que los primeros síntomas en una gripe sean menos activos, menos violentos. Pero, insisto, ¿cómo puedo saber yo que me va a dar una gripe? No puedo saberlo. Entonces mejor mantengo una dieta adecuada, y tal vez estos suplementos o sustancias adicionales tenerlas un poco más en segundo nivel, y siempre hacerlo con la guía de su médico, que es una recomendación. Laura también hace una pregunta, 5700915. ¿Qué tal las inyecciones de vitamina C, doctor? Interesante pregunta. Me la hacen mucho por lo que acabo de decir. Vitamina C en el sentido de es un componente que puede ayudar a la respuesta inmunológica, puede ayudar también a que no haya tanta inflamación, pero sí hay que tener mucho cuidado, primero, en qué paciente lo hacemos, y segundo, por definición, vitamina C en altas dosis podría inclusive tener efectos diferentes. Hay una publicación muy reciente que dice que más bien aumenta el riesgo de neumonía. Entonces, yo siempre digo tener mucho cuidado. No es que por tomar una acción como esta voy a evitar necesariamente que me dé una gripe o que tenga una complicación. Más bien se sabe que en pacientes hospitalizados podrían enfermar más gravemente. Explicaciones para esto puede haber muchas, pero realmente como recomendación no es la principal. Es más, lo digo de una vez, tener muy presente que no es lo ideal. No estar cargando el cuerpo con tal vez una sustancia que no es tan efectiva como un antialérgico, como medicina más dirigida a la causa principal. Entonces no es una buena recomendación, pero explico por qué. Porque a veces me dicen, doctor, pero yo he visto que se los ponen y también andan muy activos. Sí, lo que yo veo en la práctica diaria podría ser, pero si tenemos estudios que dicen que hay cierto riesgo, mejor tener esa consideración, y de nuevo hacer la consulta con su médico a la hora de colocar un medicamento de estos. Jorge nos pregunta, ¿cómo sé que estoy consumiendo la cantidad más bien de vitamina C al día? Interesante. El ser humano tiene como un rango, por decirlo así, de lo que yo puedo absorber, que es alrededor de 100 miligramos por día. Para efectos prácticos, un jugo de naranja, un vasito, si es limón, también aplica dependiendo. ¿El kiwi? Kiwi, dependiendo de la sustancia, puede ser menos cantidad, pero ese es el número o el valor que manejamos como día a día. El riñón se encarga de eliminar el resto. Si yo tengo una saturación, voy a eliminar lo demás. Entonces, lo explico porque mucha gente dice, doctor, yo es que por simplicidad me compro unas pastillas, de esas tabletas que venden que tienen vitamina C. Pues sí, usualmente son de 500 miligramos. Para efectos prácticos, tengo mucha dosis para lo que yo voy a absorber por día. Es más natural hacerlo con jugo de naranja, que tiene también la fibra, dependiendo cómo lo preparen, o el kiwi que decías ahorita. Entonces, tal vez la invitación es tratar de procurar no utilizar medicamentos en el sentido de solo suplementar.
Es más, estrictamente hablando, en el ser humano lo que sí suplementamos por rutina es a la mujer que está con osteoporosis, osteopenia, le damos calcio, vitamina D, o si hay alguna deficiencia específica. Pero suplementar por suplementar no es lo ideal, y más bien hago un comentario general con esto. Si tenemos tal vez vitamina C, magnesio, cualquier cosa que ustedes tengan en mente de utilizar, hagamos la consulta. ¿Será que lo necesito? Porque muchas veces más bien podemos utilizar medicamentos que al fin y al cabo se pueden utilizar así y pueden generar algún efecto, alguna reacción. Entonces siempre vigilar que es más fácil hacerlo en la dieta sabiendo la dosis, que es lo que preguntaban, y dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, una curiosidad, potasio, que ahora me preguntan mucho, como hacen en deporte, está sudando mucho. Potasio, magnesio. Potasio, magnesio los encontramos en la dieta, la dietosal. Uno de los curiosos valores con potasio es que me dicen, doctor, es que yo he escuchado que es con el banano, o digamos que puedo encontrar mucha cantidad de potasio. Inclusive muchos atletas lo usan, andan ahí para entrenar. Les cuento que el producto, digamos, el que tiene más potasio es el higo. El higo, curiosamente, nosotros no estamos tan acostumbrados por cultura a consumirlo como higo. Lo vemos más bien en Semana Santa, a veces en la conserva. A mí no me gusta, doctor. A mucha gente sí no le gusta. Es más, sabe extraño. Tiene un sabor extraño, pero es porque tiene... Es como amargo. Amargo y concentrado. Ese concentrado es potasio. Otra cosa que tiene mucho potasio. Pero obviamente si voy a comer higo no me lo voy a comer azucarado. ¿O sí? Bueno, eso sí, hay que tener cuidado. Sí, porque eso me lo porque la gente ahora comiendo higo con aquella capa de azúcar. Entonces ya sacó la hormiguita interna. Y dice, no, bueno, eso es importante. El higo, recordemos que es un fruto que se puede procesar de muchas formas. Popularmente lo hemos visto siempre como un producto empacado con azúcar. Entonces sí, también tenemos el azúcar. No es lo ideal. Esa no es la mejor manera. Por favor. No es la mejor manera, correcto. Ok. Bueno, aquí dice, doctor, si ya tengo malestar de garganta, ¿puedo tomarme un antigripal? Por lo menos una por día. ¿Será que hace efecto? Sí, es cierto, a veces uno tiene como ese... A mí estos días me ha estado como dando, pero yo no le hago caso. Interesante. Bueno, hay que hacerle caso, ¿verdad? Bueno, sí, pero no me ha avanzado, pero doctor. No, sí, muy bien. A veces creo que es parte de mi alergia, en las mañanas sobre todo. A veces lo que sucede es que tengo un paciente que tal vez, por ejemplo hoy, un día como hoy, venían de salir del trabajo, se mojaron. Entonces al día siguiente amanecen como con esa picazón, molestia. Si es un día, no pasó a más, al día siguiente está perfecto. El hecho de utilizar algún medicamento que pueda como lubricar la garganta, que dé un efecto local, por ejemplo un antigripal podría funcionar. Les cuento por qué usualmente funcionan los antigripales. Pueden revisarlo. Los invito a que lo hagan cuando compran y ven el paquetito o la pastillita o la capsulita. Revisen los componentes. Casi todos tienen un antialérgico. Usualmente antialérgicos de los más viejitos en la historia de la medicina. ¿Cuál es el problema? Muchos pacientes cuando consumen esto les da sueño. Por eso muchos productos comerciales dicen sueño o día y noche, o los promocionan de esa manera, porque algunos tienen componentes que pueden dar sueño, otros no, pero usualmente es un efecto muy local, es un efecto de tal vez 4 o 6 horas máximo. Es útil, claro que es útil, eso se puede utilizar, es una buena recomendación, pero siempre con el cuidado de, si al día siguiente no me sentí bien, mejor hacer la consulta y tener cuidado, porque podría ser un paciente alérgico que ya está empezando a activar descarga posterior, que es la flema que se va para atrás, irritación de garganta, rinosinusitis, que es el concepto ya médico, o inclusive la tos, que ya la tos es una alerta. La tos, un comercial, no se va a quitar con un antigripal, cuidado. La irritación de garganta podría ser, pero tener esa variable, tal vez no dejarlo pasar más de 48 horas. Ok, pero lo que ella dice, que al tomarme la antigripal, por lo menos una al día, puede ser que corte, que de verdad me dé gripe. No, eso es importante. No, porque, vamos a ver, por historia, muchos antigripales tenían dentro de sus componentes algunos medicamentos que se consideraban preventivos. Ya eso no son útiles, ya no se pueden utilizar así. Segundo, como tienen antialérgico, les decía, es un antialérgico a baja dosis de los más viejitos. Entonces puede ser que no tenga un efecto, pero hay cosas mejores, más efectivas, que no dan sueño también. Entonces es importante para una persona que trabaja, que estudia, que no llegue a la casa a tomarse el antigripal y más bien le da como el sueño o se levantó como con esa pesadez. Entonces es importante que hay cosas mejores. Ok, perfecto. Otra consulta, un amigo que nos escribe al 5700915, consumir un diente de ajo por las mañanas ayuda en algo, por lo menos a no enfermarse tanto de gripe. Sí, interesante Volvemos pregunta. como a lo del bacalao, ¿verdad? Sí, eso, para explicarles, en algunos países, especialmente en Europa, se estudia lo que es la medicina natural, pero como medicina, en el sentido de que se sabe, por ejemplo, que el ajo tiene un efecto antiinflamatorio. Y a mí me fascina este tema porque en la cultura nuestra tenemos muchos de estos productos. Tal vez 3 consejos. Primero, sí tiene un efecto antiinflamatorio, pero ¿cuál es la dosis? No se lo puedo contestar porque no sabemos cuánto debería tomar. Me decía un paciente, doctor, yo me como 4 ajos. Otro comerá 1.
El tema es que el ajo no sabemos cuál es la dosis real que puede llevar efecto antiinflamatorio y muy importante, el ajo no va a evitar una gripe, eso sí está clarísimo, o sea, no es un medicamento antigripal, ni va a corregir la evolución de una gripe, ni es un antialérgico. Entonces puede ser que un paciente que consume un ajo al día sí note que tal vez en el tiempo tiende a enfermarse menos, eso podría ser, pero yo le sumaría a eso, bueno, ¿y cuál es su estilo de vida? Porque no solo está el ajo, será que hace deporte, se cuida, se alimenta bien. Entonces siempre tenemos como ese conjunto de variables. Y la tercera recomendación es recordar que no hay una dosis fija. O sea, si yo tengo un producto natural, porque a veces me sucede que no es el ajo, sino que tal vez lo compran. Cebolla. Bueno, la cebolla. La cebolla tiene un pH ácido, se puede generar una estabilidad inclusive con ciertas bacterias. Pero ¿cuánto? Me tengo que hacer una olla una al día o me tengo que comer toda una olla de sopa de cebolla. Y aquel aliento de dragón. Eso lo iba a dejar para el final porque con el ajo, no solo es el aliento, el ajo se transpira. Sí, es y terrible. En algunas culturas... Es tan delicioso, pero qué feo que huele Huele uno. feo. Y no Sí. solo, recuerden, no solo es el aliento, porque el Ujú. aliento puede estar ahí transitorio, es la piel transpira el ajo. Entonces, para muchas personas, digamos, si tiene ya su pareja o familia, le van a decir, pero qué raro que huele. Entonces puede ser eso. Y tiene una explicación, insisto, no es que no pueda utilizarse, pero siempre hay que tener cuidado. Y otro detalle es, cuando utilizamos ajo o algunos de estos productos, recordar que un paciente que usa medicamentos, que puede hacer alguna interacción. Siempre recordarle a su médico cuando van a consulta, doctor, mira que a mí se me olvidó decirle, yo me estoy comiendo un ajo por día. Porque a veces el ajo puede ser un factor que explique por qué no responde bien a un tratamiento, demás. Entonces, son curiosidades que a veces se nos olvida decir en una consulta y vale la pena. Ok, muy bien. Otra pregunta que nos hacen por aquí es con respecto a la vacuna de la neumonía. Ujú. ¿Cuántas veces debe colocarse? Correcto. ¿Si una vez al año o con qué frecuencia? Sí, aquí una aclaración linda, esa es parte del arsenal, por decirlo así, las herramientas que tenemos. Hay 2 vacunas para efectos prácticos. Una que se coloca una vez en la vida, todo mayor de 18 años la puede utilizar. ¿Esa y cómo se llama? Esa es la Prevenar. Sí, esa es para el neumococo, que es la Ajá. bacteria que da la neumonía. Esa solo una vez. Es solo una vez, pero recordemos que estos son vacunas contra bacterias. Es diferente a los virus. Los virus son estacionales, pueden cambiar. Con las bacterias es un comportamiento diferente. Entonces, una vez en la vida. Y mucha gente también me pregunta por la vacuna que son 2 veces, como que les recuerdan cuando se la colocan y a los 5 años viene un refuerzo. Esos son para pacientes con un perfil de riesgo, por ejemplo, enfermedad cardíaca, diabéticos, se perfilan. Entonces, eso sí hay que hacerlo con la guía de su médico y por recomendación se hace un refuerzo a los 5 años. Pero tal vez como idea está perfecta la pregunta, porque voy a ampliarlo. En este momento que tenemos a las ventanas, tenemos a la puerta gripes, cambio de clima, yo creo que es un buen momento, pero que el paciente esté estable, o sea, que no haya tenido tal vez una gripe, porque podría confundirnos un poco. Estas vacunas usualmente no dan ninguna reacción, como habíamos comentado con las de virus, pero podría confundirse. Si yo vacuno a un paciente que tal vez no ha estado estable, tenemos ese riesgo siempre que haga una reacción. Entonces, siempre recordemos, sea con la vacuna de virus o vacunas contra bacterias, hacer la consulta con su médico antes de colocarla. Muy bien. Otra consulta por aquí, otra vez con la vacuna de la neumonía, ¿a partir de qué edad se puede colocar? Sí, les comentaba ahorita, de la que es solo una dosis, son 18 años en adelante. Bueno, eso es para mayores de edad. Y en los pacientes que no son por perfil de riesgo, mayores de 65 años, es la que tiene doble refuerzo, o sea que son 2 dosis, pero de nuevo, más que la edad, siempre es hacer la consulta, porque a veces me sucede que tengo pacientes que tal vez por algún tema personal, alguna enfermedad específica, no son buenos candidatos a vacunar. Eso ya uno tiene que verlo como con el historial médico. Entonces, aunque es una recomendación general, yo siempre digo que cuando uno habla de vacunas es considerarlas como un medicamento. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a un paciente, yo creo que debería utilizar un antihipertensivo, no es lo ideal, debería examinarlo, valorarlo para saber si lo debe utilizar o no. Otra de las consultas, muchas gracias. Está muy activa Qué toda dicha. la gente linda Qué de dicha, ¿no? Teletica Es un Radio, buen tema. escuchando todo bien. Cuando usted habla, doctor, del tratamiento, ¿a qué se refiere para las personas que tenemos alergia? Muy bien, aquí esa pregunta me la esperaba porque yo dije al inicio que hay pacientes que son tal vez de un perfil más específico, o sea, como más de proteger. Aquí hago la aclaración. Tratamiento de alergia, primero es identificar cuál es la alergia. Puede ser que sea una dermatitis, una rhinosinusitis, asmáticos, etc. Cuando sabemos cuál es el tipo de alergia, ahí va a ir el tratamiento. Y como pilar fundamental siempre tenemos un medicamento que es el que modula. O sea, vamos a tener siempre, usualmente es una pastilla que genera un bloqueo de la alergia, dependiendo del paciente. Puede ser que sea un bloqueo en la piel, un bloqueo a nivel del pulmón. Y ahí vienen estrategias adicionales dependiendo del sitio afectado. Por ejemplo, en la nariz podemos usar sprays nasales, dependiendo del tipo de paciente, el perfil.
En pulmón, famosísimas las bombitas, que me decían pacientes, usamos bombitas. Les hago un detalle, siglo XXI ya utilizamos dispositivos mucho más rápidos, prácticamente, por lo menos en el caso de la consulta que manejamos, ya no usamos bombas, usamos medicamentos más rápidos, más fáciles de utilizar, más cómodos para inclusive un deportista, o sea, son cosas muy lindas que lo hemos conocido inclusive en pacientes que pueden ser hasta niños, que les es más sencillo utilizarlos que una bomba, por ejemplo. Entonces, la ciencia va evolucionando a mejorar la posibilidad de tratamiento. Claro. Y obviamente, siempre insisto, el esquema es personalizado. ¿Por qué? Porque ahora manejamos la idea de que cada paciente es diferente, todos tienen un perfil de alergia diferente, entonces dependiendo de ese fenotipo, del tipo de alergia, damos el tratamiento. ¿Cómo saber que tengo rinitis? Interesante. Que soy una persona Sí. rinítica. Yo le diría que por definición, rinitis sería ya un paciente que tiene ya esas 4 semanas y usualmente se define inclusive por ya 2 meses, donde tiene todo el tiempo moquera, congestión, ¿Dolor de cabeza? Dolor de cabeza puede estar ahí, y la tos. La tos es un factor que puede estar entrando, saliendo, y una muy desagradable a veces es la flema. La presencia de flema, sensación de flema en la garganta, o el paciente que tiene que soltar la flema. Esa es la definición general ya para hablar del tiempo de evolución. ¿Por qué digo el tiempo de evolución? Porque una persona que tal vez me escucha ahorita, se mojó llegando a la casa, sintió el dolor de garganta, se resfrió, podría tener flema, tos, congestión, dolor de cabeza, y no es una rinitis, es más bien agudo, es un fenómeno por el virus que tuvo, por la inflamación local. Entonces, yo tengo un paciente que después de una gripe quedó con síntomas que podría asegurarles que es el 98% de los ticos que vemos en este momento, ahí sí le ponemos el apellido, pero por definición se llama rino, de nariz tapada, sinusitis, o sea que tenemos inflamación de los senos paranasales y por eso también va a haber flema. Entonces es muy importante tener la palabra completa porque a veces cuando uno dice rinitis suena como algo muy leve, como decíamos gripe y resfrío. Tengo rinitis, eso siempre me pasa. Empiezo a toser y me da estornudadera, interesante, pero si ya tengo un paciente que lo ha vivido en el tiempo o desde niño, adolescente, adulto, es mejor llegar antes, porque les decía, vienen meses que va a estar cambiando mucho el clima, es mejor apagarlo, darle un tratamiento específico, como nos preguntaban ahorita, y evitar complicaciones. Muy importante entonces, doctor, todas estas, desde que nos preguntan bacalao, ajo, cápsulas de magnesio, exacto, de potasio, sí. O sea, esto es importante, lo podemos consumir, igual siempre preguntarle al médico, no tomarlo como a la ligera, libre, a la libre, exacto. Exacto. Y sobre todo, cuidar nuestra alimentación. Ahí voy a tener todo lo que necesito. Es que estrictamente hablando, en una dieta balanceada, adecuada, obviamente según el acceso de cada persona, pero teniendo todos los componentes ideales, yo no necesito suplementar a nadie. Lo digo porque ha habido como una tendencia... No importa si es adulto mayor o si es un niño. No, eso es lo interesante, porque por eso te decía, a nosotros nos entrenaron a estar consumiendo bacalao, carao, y para hacernos más fuertes y crecer mejor, pero realmente vitaminas y todo. Bueno, las vitaminas famosas, los famosos... Ya eso no existe, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, yo no volví a comer, bueno. pero sí los daba. Sí, vamos a mencionarlas. Yo sé que mucha gente se va a acordar. La de los picapiedra. Claro, yo me comía más. Mi mamá las ponía encima de la refri, ponía una silla y me las comía. A mí también me las escondían, pero además tenía un problema porque el cierre era técnico, sí, ¿verdad? No era para total. Cualquiera, ¿verdad? Sí. Yo era un poco más violento y la abría con un desatornillador, pero sí, desde que estábamos chiquititos, ese cultura. tema de suplementar, siempre. Sí, por eso te decía que hay como una cultura, un aprendizaje, yo diría latinoamericano, no solo es acá, de suplementar. Sí, y estrictamente hablando, en la medicina solo tenemos 2 pacientes a suplementar. El que tiene una deficiencia, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene medido un nivel de vitamina D bajo, lo suplementamos. O si tiene un nivel de magnesio bajo, por alguna razón, se puede dar un suplemento corrigiendo la causa. Así se razona en la medicina. Y lo otro es el paciente que ya tiene por indicación un suplemento específico, que estrictamente hablando en nuestra práctica diaria, queda casi que exclusivo a la mujer que está en menopausia, con osteoporosis, que podemos suplementar con calcio, vitamina D o en osteopenia también. Pero lo digo porque no es para todos. O sea, ve que aquí te hablo de una enfermedad, una condición médica, te estoy hablando de pacientes que tienen alguna condición que lo amerita, no es para la población. Obviamente hemos sido entrenados, porque los dos jugábamos con los confititos esos de picapiedra, entonces creo que es importante tal vez cambiar esa cultura, no porque sea algo malo, probablemente muchos pacientes me dirán, doctor, yo he consumido toda la vida bacalao y me va bien, o el paciente que consume ajo. Ajo, o sea, no es que sea algo que tal vez le haga daño, pero cuidado. Por ejemplo, con el ajo está demostrado que puede favorecer que aumente el riesgo de sangrado cuando tengo medicamentos anticoagulantes, por ejemplo. O por ejemplo con el té verde, es una curiosidad, el té verde en cierta cantidad, la dosis no la sabemos, pero en algunos pacientes susceptibles favorece mayor sangrado cuando van a una cirugía. Entonces, interesante porque son cosas que utilizamos en el día a día, a veces no las mencionamos en una consulta médica y podrían afectar.
No es algo malo, pero sí es mejor tener presente que suplementos en general no son necesarios si tengo una buena dieta, no tengo una enfermedad que lo amerite. Y tercero, mejor hacemos otras cosas, por ejemplo, hacer ejercicio y en el paciente que tiene alergia, darle un tratamiento específico. Muy bien, que esto, lo natural, no se puede sustituir por este tratamiento. Así es. Hay que dejarlo bien claro. Sí, especialmente en el área de lo que más veo, evidentemente muchos pacientes llegan ya, utilizaron miel de abeja, jengibre, los chinearon en la casa después del resfrío con un poquito de limón, una infusión y demás. Bueno, todo esto puede aliviar transitoriamente, se sabe que sí, es un alivio muy sintomático, pero evitar, por ejemplo, que haga una complicación más allá, por ejemplo, una crisis de asma o una complicación ya como una neumonía, no lo van a lograr con esto. Entonces es importante que pueden estar. Yo no digo, es más, siempre lo digo así, no dejen de chinearlos, no dejen de chinear a su hijo o a su esposo o su esposa, pero también tener en cuenta que tenga el tratamiento específico, porque si no, en el tiempo, o sea, a largo plazo o a corto plazo, podemos ver complicaciones. Y eso es lo que uno no quiere siglo XXI. Más bien que un paciente que se resfríe hoy, con el aguacero que está pegando ahorita, que rápidamente se recupere para que pueda seguir trabajando. Por cierto, tuve una niña muy linda que me decía, doctor, estaba con tos, pobrecita, llegó tosiendo y todo, y me decía, doc, es que yo quiero ir mañana porque está el Día del Padre. Y ella tenía el ensayo del Día del Padre. Y entonces, cuando llegó, obviamente, la mamá me decía, pero yo no la puedo mandar así, la ponemos bien para que vaya. Y ya pegaba brincos y decía, ya puedo ir a jugar. Esa es la idea, que pueda recuperar y que no se quede tal vez con ese rezago de una actividad familiar, una actividad deportiva, etcétera. Es seguir, es poder continuar pero con todo lo que tenemos. Pero con la protección. Exacto, muy bien, eso es importante. ¿Dónde lo pueden contactar? Doctor Carlos Estrada. Muchísimas gracias. Sí, bueno, primero está la página en redes, que sé que mucha gente me sigue en Instagram, es de Doctor Estrada Garzona, DR Estrada Garzona. En Facebook también estamos igual, DR Estrada Garzona. Y ya para una consulta más dirigida, 2208-8761 o al 8817-4545, para servirles con todo gusto y para eso estamos. Muchas gracias. Esta entrevista la van a tener mañana después de las 12 mediodía en nuestra web teleticaradio.com. Ahí están todas las entrevistas de Todo Bien para que ustedes ingresen, le hagan clic, las compartan, las escuchen una y otra vez. Ahí quedan, teleticaradio.com. Que le vaya muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y abrigarse todos y usar la bandana o la bufanda. Recuerden. Exacto, eso es importantísimo. Repasa este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Hace clic en el botón de suscripción y entra a teletica.com.